Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a ver el funcionamiento del aire acondicionado inverter, cómo es la variación del consumo de acuerdo a cómo va detectando las temperaturas y qué hay de cierto y de verdad o de mentira sobre aquello que dicen que el aire inverter no para, sino que está siempre en funcionamiento. Desde ya, muchas gracias por suscribirse, por los likes, si les gustan los videos, compartan y sin más preámbulos, a darle átomos. Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Abierta y desarmada. La intención, recordemos, es ver el funcionamiento, ver las variaciones en el consumo para hacer una comparación con los equipos convencionales. Tenemos la pinza amperométrica colocada en lo que es la entrada de línea a la unidad exterior para ver las variaciones del compresor. Y tenemos varios termómetros colocados. Este que tenemos aquí, ahí, está en este vaso que tenemos agua con el sensor de temperatura, el sensor de ambiente de la unidad interior. El otro termómetro, que lo tenemos por acá, lo vamos a bajar, nos está indicando la temperatura de salida del aire colocada en la salida de los deflectores. Vamos a encender el equipo, vamos a ver cómo es el funcionamiento, las variaciones en el consumo, y la prueba que vamos a hacer es elevarle un poco la temperatura. Por eso tenemos ese vaso con agua, ya tenemos preparado agua caliente para ir agregándole de a poquito y ver cómo al elevar la temperatura, simulando que la temperatura ambiente se eleva, el consumo del aire también va a ir disminuyendo. Así que sin más, vamos a ver, ya lo tenemos en 26 grados, en modo calor. Lo vamos a encender en esa temperatura porque acá la temperatura ambiente, como habrán podido ver, es de 15 a 16 grados hoy. En modo frío no lo vamos a poder probar. Vamos a probarlo en modo calor. A encenderlo y ver qué sucede. Vamos a esperar que encienda y ver el consumo. Ahí arrancó el compresor, ese ruido que se escucha es el compresor. Empezó 0.8 amperes, 9, de a poco va a ir subiendo, 1, ya estamos casi en 2 amperes. Gradualmente va subiendo el consumo a medida que también va aumentando las revoluciones del compresor. Se escucha el ruido del compresor como va acelerando. Bien. En este punto estabilizó, pero no quiere decir de que empiece a aumentar. Básicamente, la forma de funcionamiento en este tipo de aires acondicionados es empezar a entrar en régimen y bajar el consumo. Hablamos de los aires inverter, ¿verdad? En una prueba anterior, en modo frío, un día que estaba un poco más caluroso, lo probamos y llegó a tener 6 amperes de consumo, 5.8, 5.9, casi 6, y después empezó a bajar.
y hemos logrado que baje hasta aproximadamente 2 amperes de consumo. Y vamos a ver el mito de que si para el aire o no para también. Un poco este video va a ir basado en esa teoría que creemos que el aire inverter nunca para, sino que está todo el tiempo funcionando. Voy a pausar un poquito el video para darle más tiempo, para no tener corriendo la cámara durante 10 minutos, así que lo voy a pausar y en 4 o 5 minutos voy a volver a darle play. Bueno, pasaron 4 minutos y sigue prácticamente igual, con el mismo consumo. La temperatura de salida del aire está en 30 grados. La temperatura ambiente va a seguir igual, no se la vamos a variar todavía en el vasito con agua. Así que vamos a volver a pausar y esperar unos minutos más, a ver si el equipo queda en ese régimen o va a variar. Recordemos que en esta parte o este video está relacionado a lo que es el consumo eléctrico del aire acondicionado inverter. No estamos teniendo mediciones de presiones ni nada por el estilo. Eso será en otro video, en otra oportunidad. Ahora lo que queríamos hacer es la comparativa entre el consumo eléctrico de un aire inverter y los aires convencionales y ver qué hay de cierto, qué hay de mentira, que el aire inverter nunca para. Voy a pausar el video, vamos a esperar unos minutos más. Bien, pasaron otros 5 minutos, sigue prácticamente con los mismos parámetros. Lo que vamos a proceder ahora es a tomar el agua caliente y despacito vamos a agregar un chorrito de agua caliente para elevar la temperatura. Ahí nomás. Vamos a ver cómo eleva la temperatura donde está el sensor de ambiente del aire. Y vamos a ver cómo se comporta teniendo en cuenta de que simulamos que la temperatura ambiente ha aumentado. Estamos en 22 grados, la temperatura de seteo es 26. ...24 grados la temperatura ambiente... ...casi 25... ...se estaría acercando mucho la temperatura de seteo. La temperatura de salida quedó en 31. Hoy no vamos a discutir si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco. Quiero que queden claro cuál es la intención del video y es ver la variación del consumo del equipo cuando va llegando a la temperatura de seteo. Voy a tratar de no pausar el video en esta instancia porque quiero que se vea el momento exacto cuando el compresor empieza a tener una disminución en su velocidad y por consecuencia en el consumo eléctrico. Le vamos a agregar un chorrito más, muy chiquitito, para no pasarnos. Ahí con ese chorrito que le agregamos empezó a disminuir la velocidad. Con ese tilín más de agua que le agregamos empezó a disminuir la velocidad y el consumo del aire. Pero a ver, hagamos una deducción. Si está en 27 grados el sensor de temperatura y el seteo es 26, ¿por qué el aire no ha parado? En un aire convencional ya hubiera parado el compresor. En este caso, como ya está llegando a la temperatura de confort en el ambiente, el aire inverter por el momento no para
disminuye la velocidad para crear un ambiente de confort un poco más agradable y evitando el pare y el arranque. No decimos que no para, ahora vamos a ver de que en un momento el aire va a parar, pero vamos a ver cuándo le agreguemos un poquito más de agua o elevemos la temperatura ambiente. Ahí vamos a elevar más la temperatura ambiente y el aire paró aproximadamente en 30 grados. Creo que me pasé de agua caliente, pero bueno. La intención es mostrar el funcionamiento y las variaciones en el consumo del aire acondicionado inverter. El aire inverter para, muchachos, no es que no para, que está siempre funcionando. Tiene, depende de las marcas y modelos, un diferencial de 4 grados, 3, 4 grados entre la temperatura de seteo y el pare del equipo. Eso es característico de cada marca y cada modelo, no quiero decir que sean todos iguales. Me ha pasado en que algunos, llegando a la temperatura de seteo, directamente apagan, y otros que esperan un par de grados más, y en ese par de grados más de diferencia, hacia arriba o hacia abajo, depende si está en frío o en calor, el equipo va disminuyendo la velocidad hasta apagar completamente. Bueno amigos, seguimos probando el aire inverter. Lo armé un poquitito, lo acomodé mejor, pero lo quise seguir probando y grabando para ver cómo está haciendo las variaciones de velocidad. Ahora lo tengo seteado en 30 grados, en modo calor, con un consumo de 4,5 amperes casi. En esta oportunidad también le coloqué el manifold para ver la presión, cómo va variando también la presión a medida que va variando el consumo. Ahí lo tenemos casi en 390 psi. La temperatura ambiente que le estamos suministrando a través del agua, he puesto el sensor en un vasito con agua, es de 32 grados. Lo que quiero ahora que veamos es lo siguiente. Vamos a sacar el sensor del agua caliente, lo vamos a someter a la temperatura ambiente que hay acá. Ahí. Y vamos a ver qué es lo que hace el aire cuando empieza a bajar la temperatura del sensor. Y después vamos a volver a meter el sensor en el agua caliente y vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos ahora una temperatura de salida de 34 grados, salida del aire caliente de la unidad interior. La presión, a ver, bajó a casi 360 psi. El consumo eléctrico lo tenemos en 4.4, 4.3. Y el sensor de la unidad interior de temperatura ya está registrando la temperatura que tenemos acá en este ambiente, de más o menos de 12, 13 grados. En este caso ahora está en 15, pero acá donde estamos hay más o menos 13 grados de temperatura ambiente. El consumo está parejo, por más que tengamos un par de décimas de diferencias, no es tan relevante. Así que por el momento viene parejo. Ahora vamos a volver a meter el sensor dentro del vaso que tenemos con agua caliente.
y vamos a ver cómo reacciona el aire acondicionado. Empezó a disminuir la velocidad y el consumo eléctrico a medida que fue aumentando la temperatura ambiente, y la presión también fue bajando. A ver, quiero ponerlo ahí. El flash de la cámara me molesta ahí. Fue bajando la presión también a medida que fue bajando el consumo eléctrico. Ahí ha bajado 1 ampere. Estábamos más o menos en 4,4, 4,3. Ahora estamos en 3,4. Ha bajado casi 1 ampere el consumo. Y se escucha el motor como... se escucha como más despacio o menos acelerado. Ahora lo que vamos a hacer es provocar el corte agregándole un poco más de agua caliente al vasito. Ya está casi al tope, pero a ver, parecía que iba a bajar un poquito más, pero no. Vamos a agregarle un poquitito más de agua caliente, elevando unos graditos la temperatura, a ver si logramos el corte del equipo. Ahí empezó a bajar más. Casi 1 ampere más bajó. La temperatura está en 34 grados, casi. El seteo es de 30. Este equipo, a una diferencia de 4 grados, cortaba 4 grados con respecto al seteo. Tenemos casi 4 grados de diferencia con respecto al seteo. La presión está en 320 psi más o menos. El consumo eléctrico bajó. Uno podría decir que en un equipo convencional la temperatura de salida es 31 grados. En un equipo convencional, llegando a la temperatura de seteo, el equipo corta, pero el inverter no. El inverter, llegando a la temperatura de seteo, sigue funcionando, disminuye el consumo eléctrico, entrega un poco menos de calor o frío, si estuviera en el modo frío, logrando una temperatura ambiente de confort más agradable que con los equipos convencionales que se les denomina on-off. Pero ahora yo quiero hacer que el equipo corte, y para eso le voy a agregar un tilín más de agua caliente. Quise extender un poquito el video porque me pareció que me había quedado un poco corto con la muestra, sobre todo con el tema de la medición de presión. Entonces quise complementar un poquito el video. Siguió bajando el consumo. Y la presión está casi ahí. La temperatura, ya estamos en 5 grados por arriba de la temperatura de seteo. Y el consumo eléctrico bajó. Y se escucha que el motor disminuyó también un poco la velocidad. Ya está casi al borde el agua caliente en el vasito. Y no quiero desbordarlo para no hacer enchastre de agua. Pero bueno, hasta acá lo vamos a hacer, muchachos, el video. Nuevamente gracias. Espero que estén bien. Les mando un abrazo enorme.